El tema de hoy es evaluación de cefalea en adultos. Para el abordaje de la cefalea en el adulto es, en primer lugar, fundamental tener en consideración la clasificación de las cefaleas. Tenemos cefaleas primarias, es decir, que no tienen una causa identificable mediante exámenes de laboratorio o de imagen, y cefaleas secundarias, que sí pueden tener causas que pueden ser identificadas mediante exámenes. Bien, más del 90% de las cefaleas primarias cae dentro de los siguientes tipos. Cefalea tensional es la más común, migraña es la más común en acudir al servicio médico debido a su severidad mayor a la cefalea tensional, y cefalea en racimos, que es la cefalea trigémino autonómica más frecuente, aunque a pesar de ser la más frecuente dentro de este tipo, tiene una baja prevalencia, menor al 1% a nivel mundial. Bien, entre algunas características de cada tipo de cefalea, tenemos que para la migraña, recordemos, es un dolor de intensidad moderada a severa que suele ser unilateral, aunque aquí hay que mencionar que en los adultos suele ser unilateral en el 60-70% de los casos. Pero en niños y adolescentes el inicio suele ser bilateral, pero a medida que van creciendo, el dolor migrañoso suele ya ser solo de tipo unilateral. Bien, suele tener un inicio gradual, es decir, que su intensidad va aumentando a medida que el cuadro se instaura. Eh, Su calidad es pulsátil o suele ser pulsátil, aunque no en todos los casos, y suele ser agravado por actividad física. Eh, Debido a los síntomas asociados, que pueden ser fotofobia, fonofobia, osmofobia, náuseas y vómitos, el paciente suele requerir o suele preferir descansar en una habitación oscura, sin ruidos, porque como digo, suelen tener fotofobia y fonofobia en muchos casos. Es decir, suelen tener intolerancia a la luz y al ruido. Son unas características muy propias de la migraña. Cuanto a la duración, suele durar de 4 a 72 horas de no administrarse terapia abortiva para el dolor, para este tipo de cefalea. Bien, en cuanto a adicionalmente, la migraña suele tener desencadenantes, lo cual no es tan característico de la cefalea tensional. Entre algunos desencadenantes de la migraña tenemos el estrés, adicionalmente la menstruación, comida, también puede ser, o se ha descrito el aspartame, este edulcorante no calórico, entre otros, que ya voy a abordar en mayor profundidad en el video de migraña. En cuanto a la cefalea tensional, suele ser un dolor de leve a moderado, que suele ser bilateral o también se describe como cefalea en banda, puesto que suele cubrir toda la cabeza, o el paciente suele describir que el dolor se distribuye en toda su cabeza. Suele adicionalmente tener una calidad opresiva. El paciente suele sentir que su cabeza está siendo aplastada, o también que le jalan el cuero cabelludo. Y esto suele ser eh, fluctuante. El dolor suele ser un poco más severo, luego mejora, luego otra vez incrementa y así. Em, Al ser este dolor no tan considerable como el dolor que se produce en la migraña o en la cefalea en racimos, el paciente puede permanecer activo, puede seguir haciendo sus actividades. En algunas ocasiones puede requerir descanso. La duración es muy variable. De hecho, la cefalea tensional puede durar poco tiempo, como 30 minutos o incluso días o hasta semanas, y no tiene síntomas asociados. En cuanto a la cefalea en racimos, esta suele ser un poco más severa que el resto en cuanto a su intensidad. Suele ser unilateral y comenzar alrededor del ojo, es decir, periorbitario, o a nivel del temporal, a nivel de la sien. A diferencia de la migraña, el dolor comienza rápidamente y alcanza su máxima intensidad en cuestión de minutos. El dolor es
profundo, continuo, insoportable y de calidad explosiva. Algo que olvidé mencionar en cuanto a la migraña es que en algunos casos, no en todos, antes de que se instaure el dolor de cabeza, los pacientes suelen reportar aura. ¿Qué es el aura? Son síntomas neurológicos focales que pueden ser positivos o negativos y que suelen presentarse antes del inicio de la cefalea. Bien, pueden ser de algún déficit visual, como escotomas, como alguna disminución de la agudeza visual en el campo, en un campo determinado. También puede ser que se observen destellos, como también formas destellantes. Puede el paciente experimentar tinnitus, alguna alteración en el habla, alguna alteración motora, pero suele ser transitorio, usualmente menor a una hora. Bien, en la cefalea en racimos, aquí está mal traducido, y es que el paciente sí permanece activo, pero es que por el dolor tan intenso suele estar muy inquieto. La duración de la cefalea en racimos suele ser de 15 minutos a 3 horas. Y en los síntomas asociados a la cefalea en racimos está los síntomas autonómicos. Es por eso que se llama cefalea trigémino autonómica, puesto que el dolor se distribuye en el territorio del trigémino, especialmente en la rama oftálmica, y se acompaña de síntomas autonómicos. Entre los síntomas autonómicos hay que mencionar que suelen ser unilaterales a donde se encuentra el dolor, es decir, ipsilaterales. Em, Suelen presentar lagrimeo, enrojecimiento del ojo, congestión nasal, rinorrea, palidez, transpiración. Puede haber una anisocoria, puesto que recordemos que aquí hay una activación del sistema parasimpático. Puede haber inquietud o agitación y realmente los síntomas neurológicos vocales son raros en estos casos, no suelen ser o no suelen presentarse con la misma frecuencia de lo que sí se hace en el aura de la migraña. Y en cuanto a las cefaleas secundarias, recordemos, estas son las que podemos determinar una causa para la cefalea mediante exámenes de imagen o exámenes de laboratorio. Entonces, en cefalea secundaria puede ser por trastornos del líquido cefalorraquídeo, del drenaje del líquido cefalorraquídeo, con hidrocefalia, con un pseudotumor cerebral. Recordemos que el pseudotumor cerebral eh, se caracteriza por una presión de apertura del líquido cefalorraquídeo incrementada, puede tener déficit visual, también diplopia, oftalmoplejía, y suele ser más característico en pacientes femeninas en edad fértil con obesidad. ¿Y por qué se llama pseudotumor? Puesto que da los mismos síntomas de hipertensión intracraneal de lo que lo haría un tumor o una lesión que está ocupando espacio intracraneal, pero que en el examen de imagen, la neuroimagen, no logramos hallar nada, ningún hallazgo consistente con una masa. En cuanto a la parte traumática, está la cefalea postraumática. También después de un trauma puede producirse una hemorragia intracraneal, como por ejemplo eh, un hematoma subdural, un hematoma epidural, que de igual manera puede generar dolor. En trastornos de los pares craneales tenemos la neuralgia del trigémino, que puede ser idiopático o también puede deberse a una compresión arterial, lo cual podemos evaluarlo mediante imagen. En vascular tenemos hemorragia subaracnoidea, una hipertensión severa, hemorragia intracerebral. Y en cuanto a la hemorragia intracerebral, es importante mencionar que usualmente esta hemorragia parenquimatosa no suele tener un inicio doloroso, sino que suele iniciar con un déficit neurológico focal y que a medida que la hemorragia, que el hematoma va creciendo, va produciendo síntomas de hipertensión intracraneal. Después tenemos trombosis venosa cerebral y por último malformaciones arteriovenosas. En la parte infecciosa tenemos meningitis, absceso cerebral,
Y bueno, en cuanto a la sinusitis, el dolor inicialmente suele ser facial, aunque el paciente también puede describir dolor de cabeza. Pero en cuanto a una sinusitis complicada, en la cual ya ha habido extensión intracraneal, aquí ya el dolor es típicamente una cefalea y puede complicarse con una meningitis incluso. Después está trastornos de la articulación temporomandibular, que bueno, principalmente el dolor va a ser limitado a dicha zona, pero aún así el paciente puede describir dolor de cabeza. Eh, Causas metabólicas pueden ser hiponatremia por el edema que puede generar e hipoglicemia. Trastornos psiquiátricos. Tenemos al trastorno somatomorfo. En causas neoplásicas está el tumor cerebral primario, la metástasis cerebral, el meningioma. En autoinmunes podemos encontrar a la arteritis de células gigantes. Y algunas consideraciones en cuanto a las cefaleas secundarias es que eh, en un estudio retrospectivo se encontró que el 39% de pacientes en atención primaria presentan un trastorno sistémico cuando vienen con una cefalea. Puede ser fiebre, una hipertensión severa o también una sinusitis. Aquí mencionar que puede variar. Este solo es un solo estudio que puede ser generalizado, pero pueden hallarse de manera variada diferentes tipos de cefalea. Bien, ya en cuanto a la evaluación, ¿qué consideraciones debemos tener? Primero que la herramienta más importante va a ser la historia clínica. En particular, en cuanto a las cefaleas primarias, la historia clínica es la que nos va a dar el diagnóstico. Es fundamental descartar causas secundarias y evaluar signos de alarma, que ya los vamos a ver más adelante. En el caso de que sea un poco dificultoso, un poco difícil encontrar las características de la cefalea en la primera evaluación y por ende difícil realizar el diagnóstico, pues es importante pedirle al paciente que realice un diario de cefalea, es decir, que durante el mes siguiente describa sus cefaleas, describa qué estaba haciendo antes de que la cefalea haya iniciado, si había síntomas antes de la cefalea o después, en qué momento del día ocurrió la cefalea, entre otras características. Y mencionar que en la mayor parte de los casos de los pacientes con cefalea no suele requerirse neuroimagen. Bien, ahora vamos con la historia sistemática. ¿Qué preguntas tenemos que hacer al paciente? ¿Qué preguntas son útiles para llegar al diagnóstico de una determinada cefalea? Primero, la edad de inicio y si ha tenido episodios previos de cefalea y que nos describa cómo han sido dichos episodios, cómo es el episodio actual, si ha habido algún cambio en el patrón de cefalea. Esto puede ser un hallazgo preocupante. Bien, si es que el paciente ya lleva años o lleva meses con un mismo tipo de cefalea, una cefalea primaria, y que repentinamente haya tenido un cambio en su patrón, un cambio en su intensidad, en su localización, en sus características, algo que debe prender las alarmas. Presencia de aura o pródromo, esto es más característico de una migraña. Recordemos que minutos antes de la instauración del dolor de cabeza, el paciente puede experimentar algún déficit neurológico o algún síntoma neurológico focal. Eh, la frecuencia, duración e intensidad de la cefalea, cuántas veces al mes, cuántas veces a la semana o en el mismo día, cuánto suelen durar los episodios, qué tan intensos son, si es que limitan la actividad del paciente. La calidad y localización del dolor, si es que es unilateral, puede ser una cefalea en racimos, puede ser una cefalea migrañosa, una causa secundaria localizada a nivel de un hemisferio, por ejemplo. La calidad del dolor, si es pulsátil, si es un dolor sordo, cómo es el dolor. Si es que tiene precipitantes, agravantes y atenuantes, como por ejemplo el dolor, hay que preguntarle al paciente si el dolor mejora o empeora con el cambio de posición. Si es que el paciente describe que el dolor empeora cuando se para, puede ser una cefalea por una hipotensión intracraneal. También preguntarle la hora y el modo de inicio del dolor. Ya dije qué estaba haciendo el paciente antes de que comience el dolor.
Si tiene síntomas asociados, por ejemplo, náuseas, vómito, dificultad para ver, eh, visión borrosa o visión doble, preguntarle cuántos días al mes tiene cefalea y de estos días, cuántos toman medicación para la cefalea y cómo es la respuesta al tratamiento. Como esto nos va a ser sumamente útil para evaluar una cefalea por abuso de medicamentos, que es una entidad real en la clínica. eh, Preguntarle acerca de estresores recientes profesionales o personales, lo cual puede ser, por ejemplo, un desencadenante para un episodio de migraña o también para una cefalea tensional. La cefalea tensional suele ser más común en pacientes que describen mucho estrés en su vida diaria. ¿Qué medicaciones toma? Si es que, ¿cuál es la relación de sus dolores con su ciclo menstrual o con la administración de hormonas exógenas, principalmente estrógenos? Eso nos puede arrojar, a orientar, por ejemplo, a una migraña eh, que suele presentarse durante la menstruación. Es la catamenial. También cambios recientes en ejercicio, dieta, peso y trabajo. Si es que el paciente ha perdido peso a partir del inicio de su cefalea, puede ser un signo de alarma. El efecto de la actividad física. Por ejemplo, sabemos que la actividad física puede ser un exacerbante para la cefalea migrañosa. Cambios recientes en la visión, signo de alarma. Eh, un trauma reciente, signo de alarma o hallazgo de alarma, estado general de salud y si tiene historia familiar de migraña o de cefalea en racimos. Ahora bien, en cuanto a la examinación, ¿qué es lo importante? En primer lugar, tomarle los signos vitales, si es que tiene temperatura alta, pensar en un proceso infeccioso, con una meningitis, presión arterial y pulsos. Si es que tiene una presión arterial muy alta, sospechar en una emergencia hipertensiva o también en una hemorragia intracraneal. Si es que tiene ausencia de pulsos o pulsos asimétricos, tratarse de una vasculitis, por ejemplo, en un paciente adulto mayor, en una arteritis de células gigantes. También la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, siempre es importante evaluar estos parámetros. Examinar músculos de la cabeza, región temporomandibular, cuello y hombros, puesto que, por ejemplo, una cefalea tensional, el paciente puede describir dolor a la palpación a nivel de los músculos de la cabeza. También palpar región temporal y auscultar pulsos carotídeos. ¿Para qué nos puede ser útil? Por ejemplo, si es que el paciente describe dolor a nivel temporal, puede ser una alodinia, un paciente con migraña o también puede ser una arteritis de células gigantes. Y si tiene en los pulsos carotídeos, eh, perdón, aquí es auscultar las carótidas, no auscultar pulsos carótidos. Y si auscultamos las carótidas y vemos alguna simetría, puede ser más sugestivo ahí de una vasculitis. Eh, También una otoscopía puede ser útil en este abordaje inicial para la examinación neurológica. Primero el estado de conciencia, fondo de ojo. Por ejemplo, qué hallazgos del fondo de ojo pueden ser peligrosos, pueden ser alarmantes. Un papiledema, signo por excelencia de la hipertensión intracraneal. Pares craneales, determinar si es que no hay alguna oftalmoplejía, si es que hay alguna parálisis facial, función sensorial, función motora, evaluar fuerza, coordinación, reflejos, examinar la marcha del paciente. Por ejemplo, ¿para qué puede ser útil examinar la marcha del paciente? Puesto que pueden haber alteraciones de la marcha en pacientes con hidrocefalia. Ya, por ejemplo, alteraciones de la marcha, un estado mental alterado, dolor de cabeza, puede ser un indicativo de una hidrocefalia. Entonces le vamos a pedir que se levante de la posición de sentado sin ayuda, caminar de puntillas y en talón, marcha en tándem, tal como lo haríamos, por ejemplo, con un paciente a quien estamos examinando por Parkinson. También test de Romberg para evaluar la función propioceptiva. Entonces, lo que podemos ver en esta primera parte es que el abordaje inicial de un paciente con cefalea
es descartar una causa secundaria, descartar algo que pueda llegar a conducir al deceso del paciente. Es lo primero que tenemos que hacer. Y después ya vamos descartando eh, las diferentes cefaleas secundarias y ahí sí ya vamos al terreno de las cefaleas primarias, las cuales no van realmente a causar el deceso del paciente. ¿Ya? ¿Cuáles son hallazgos de bajo riesgo? Si es que cumple con estos criterios de hallazgos que no implican un riesgo para la vida del paciente o que no se asocian por ejemplo, cefaleas secundarias que puedan conducir a alguna complicación, pueden no requerir neuroimagen. Por ejemplo, un paciente menor a 50 años. Ya esto es a tomarlo con pinzas, puesto que puede tener menos de 50 años, con más de 50 años, que puede presentarse una cefalea secundaria que pueda representar algo que pueda llevar al deceso del paciente. Entonces, en cuanto a la edad, hay que ver otros eh, parámetros u otros hallazgos para, en efecto, descartar la necesidad de una neuroimagen. Hallazgos típicos de una cefalea primaria. eh, no ha habido un cambio en el patrón de la cefalea, no hay hallazgos en el examen físico o neurológico, tiene una historia de cefaleas similares y esto nos va orientando a una cefalea primaria. No tiene comorbilidades de alto riesgo y no presenta hallazgos preocupantes o hallazgos nuevos, que en un paciente que ya le habíamos diagnosticado una cefalea primaria no presente algún hallazgo adicional que no habíamos evaluado antes. ¿Ya? ¿Qué otras consideraciones o hallazgos adicionales podemos tener? El dolor a la palpación en los músculos cefálicos, característico de la cefalea tensional. La alodinia cutánea cefálica puede ser o por migraña o un paciente adulto mayor con otros síntomas como polimialgia reumática, puede ser una arteritis de células gigantes. Y recordar que la cefalea en racimos puede acompañarse de anisocoria, puesto que puede haber una miosis a nivel de ipsilateral a donde se ha desarrollado el dolor. Pero aquí va a estar acompañado de rinorrea, de congestión, de lagrimeo. Bien, ¿qué hallazgos sugieren migraña? Bueno, una vez, o sea, vamos descartando las causas secundarias, recordemos, primero importante descartar causas secundarias y después vamos a causas primarias de cefalea. Bueno, pero en todo caso, para la migraña es importante, en primer lugar, las preguntas que mencioné antes y también hay algunas herramientas de tamizaje que nos pueden ser útiles. Por ejemplo, está el ID Migraine. Ya, le preguntamos al paciente si en los últimos 3 meses ha presentado 2 episodios o más de cefalea que se acompaña de fotofobia, incapacidad para cumplir con actividades por al menos un día, náusea, ya, y si encontramos 2 o más de estas preguntas como positivas, debemos considerar que la probabilidad pretest de la migraña aumenta al 84%, es decir, que es muy probable que si cumple con estos criterios se trate de una migraña. Pero si es negativo, la probabilidad disminuye al 23% de que sea una migraña, entonces vamos a seguir evaluando otras causas. Después tenemos el Brief Headache Screen. Aquí no es específico para migraña en sí, pero nos va a ser útil para evaluar la cefalea de manera general. ¿Qué tan seguido tienes dolor de cabeza severo? Ya, la mayoría de las cefaleas severas episódicas corresponden a la migraña. Es decir, si un paciente nos describe que durante muchas ocasiones al mes ha tenido cefaleas que le han impedido realizar sus actividades de manera normal, han sido severas, lo más probable es que sea migraña. Preguntarle qué tan seguido tienes otros tipos de dolor de cabeza. ¿Qué tan a menudo tomas medicación para aliviar el dolor de cabeza? Y esto principalmente para descartar una cefalea por abuso de medicamentos. Después, ¿has experimentado algún cambio reciente en el dolor de ser un paciente que ya viene con antecedentes de alguna cefalea primaria? Esto nos puede sugerir una causa secundaria, como ya mencioné en algunas ocasiones. Y si es que es el mismo tipo de dolor por 6 meses eh, o más y no ha habido ningún cambio, entonces no, esto nos puede tranquilizar. Ya, signos de alarma.
Para los signos de alarma tenemos una mnemotecnia, que es la Snoop 10. Y entonces, para esto acuérdense de Snoop Dogg sujetando 10 porros. Ya, entonces, ¿qué signos de alarma tenemos? Primero, síntomas sistémicos que incluyen fiebre, historia de neoplasia, algún déficit neurológico, incluido un estado de la conciencia disminuido, el inicio de la cefalea es súbito o abrupto, el paciente tiene más de 50 años, es decir, un paciente ya con una edad un poco eh, ya mayor, un cambio en el patrón de la cefalea o una cefalea de inicio reciente, una nueva cefalea, un cefalea posicional. Por ejemplo, ¿a qué nos referimos con cefalea posicional? El paciente experimenta alivio cuando se para, pero se acuesta y le duele la cabeza. Eso puede ser un indicativo de un proceso expansivo intracraneal, ya por ejemplo un tumor. Es precipitado por estornudar, toser o el ejercicio, eso indica que hay algo dentro de alguna masa intracraneal. Papiledema de igual manera, signo por excelencia de la hipertensión intracraneal. eh, Cefalea progresiva, es decir, que durante estas semanas ha ido incrementando en intensidad o con presentación atípica. Una cefalea que se presente durante el embarazo o el puerperio puede ser un indicativo de algo serio, como por ejemplo una trombosis venosa cerebral. Eh, un ojo doloroso con características autonómicas. Esto puede tranquilizarnos si es que es una cefalea en racimos, pero si es que se presenta con otros hallazgos atípicos, esto sí nos puede preocupar. Eh, el inicio de la cefalea después de un trauma, de igual manera, sospechar una hemorragia intracraneal, alguna patología del sistema inmune o terapia inmunosupresiva y uso o sobreuso de analgésicos. ¿Por qué es importante esto del sobreuso de analgésicos? Ya mencioné que hay una cefalea por abuso de medicamentos, ya la cual puede ser benigna, pero también si es que el paciente está recibiendo terapia analgésica para su dolor y no mejora por nada del mundo, puede ser que se trate de una cefalea secundaria. Entonces, esos fueron los signos de alarma, lo cual nos tiene que levantar la sospecha, prender las alarmas para descartar algún proceso subyacente a la cefalea que pueda comprometer la vida del paciente. Entonces, adicional a lo que ya mencioné, ¿qué otros hallazgos sugieren una causa secundaria? Por ejemplo, un dolor unilateral estrictamente limitado solo a un lado de la cabeza puede tener algunas etiologías secundarias, como por ejemplo neoplasia, una arteritis de células gigantes, disección arterial cervical, cefalea postraumática, una trombosis venosa cerebral, o puede también tener una causa benigna. Recordemos que en muchos casos de migraña, la mayoría la cefalea suele ser unilateral y puede presentarse de manera limitada solo a un lado de la cabeza, aunque en ocasiones puede variar. Otro hallazgo que sugiere causa secundaria puede ser visión borrosa o duplicada episódica, cefalea al despertar, que mejora al pararse y puede haber pérdida de equilibrio y coordinación. Esto puede indicar hipertensión intracraneal, que puede ser por hidrocefalia, tumor o también por un pseudotumor cerebral o una hipertensión intracraneal idiopática, que es lo mismo. Eh, Entre otros hallazgos, también tenemos pérdida repentina de la visión monoocular, acompañada de dolor con movimiento ocular. Y más, papilitis en la fundoscopía puede ser una neuritis óptica o una neuropatía óptica isquémica. Dolor unilateral acompañado de alteración en la visión y presencia de halos alrededor de la luz y puede ser que no sea solo en la cabeza, sino que pueda presentarse a nivel ocular. Esto puede sugerir un glaucoma de ángulo cerrado. Y esto principalmente tenemos que sospechar a un paciente mayor a 50 años que no cumple criterios para migraña. Recordemos que en el glaucoma lo que va a ocurrir es que
a nivel del compartimiento anterior, va a haber una disminución en el drenaje a través de las trabéculas, por eso el ángulo cerrado no drena el humor acuoso a través de las trabéculas hacia los plexos y entonces aumenta la presión intraocular, ya lo cual puede dar lugar a una ceguera permanente de ese ojo. Más hallazgos tenemos cefalea que empeora al agacharse, se acompaña de náusea, déficit neurológico focal, papiledema y convulsión, puede ser un tumor, cefalea y hemianopsia homónima bitemporal más menos galactorrea puede ser un tumor pituitario. Cefalea que mejora con la posición supina, es decir, al acostarse o el decúbito, y empeora al pararse puede ser una hipotensión intracraneal espontánea o fuga espontánea de líquido cefalorraquídeo, lo cual puede indicar una disrupción de las meninges y esto puede relacionarse a una, eh, por ejemplo, a un daño a nivel de las meninges, una ruptura de las meninges durante una punción lumbar, puede ser un indicativo. Ya, ojo. eh, la cefalea en la mañana no es específica por ejemplo, para un tumor. Puede presentarse en migraña, en bruxismo relacionado al sueño, en trastornos cervicales, abstinencia de alcohol, apnea del sueño, tumor cerebral. Entonces, por eso mismo, tenemos que explicarle al paciente que, que puede haber escuchado que si es que tiene dolor de la cabeza, al despertarse va a ser un tumor. No, hay que tranquilizar al paciente y decirle que vamos a realizar el abordaje necesario, pero mencionarle que hay otras causas benignas que pueden causar cefalea en la mañana. Ya, ¿qué hallazgos que nosotros realizamos durante la examinación del paciente requieren evaluación en emergencias? Puede ser cefalea con fiebre y rigidez nucal, lo cual es un indicativo de una meningitis, cefalea acompañada de papiledema bilateral y o déficit neurológico focal o global puede ser indicativo de un proceso intracraneal expansivo que está ejerciendo un efecto de masa. Dolor súbito severo acompañado de náuseas, estado mental alterado, sugiere una hemorragia subaracnoide, aunque las náuseas y el estado mental alterado suelen presentarse en la mayoría de los casos, pero con que tengamos un dolor súbito, severo, al cual no precede un aura, por ejemplo, u otro síntoma, tenemos que sospechar de inmediato una hemorragia subaracnoidea. Dolor cervical o de cabeza acompañado de síndrome de Horner y o déficits neurológicos focales, tenemos que considerar una disección carotidia o vertebral. Cefalea acompañada de déficit unilateral más menos oftalmoplejía, considerar glaucoma, trombosis del seno cavernoso o una fístula arteriovenosa a nivel del seno cavernoso en comunicación con la carótida interna. Cefalea, disnea, estado mental alterado, náusea y piel de color cereza, vamos a considerar una intoxicación por monóxido de carbono. Ahora bien, ¿cómo nos recomienda abordar estas sospechas de emergencia up to date? Eh, el paciente reporta un dolor severo de cabeza súbito. Si la respuesta es que sí, vamos a evaluar una hemorragia subaracnoidea principalmente. Si la respuesta es no, nos preguntamos, ¿el paciente tiene síntomas sugestivos de meningitis o encefalitis, como por ejemplo fiebre, meningismo, ya como un Kerning o un Brudzinski positivo, un rash agudo que nos indique, por ejemplo, una encefalitis por herpes? O un estado confusional, un estado mental alterado? Si la respuesta es sí, vamos a evaluar causas infecciosas de dolor de cabeza. Si la respuesta es no, nos preguntamos si es que hay alguna preocupación o algo que nos indique una posible exposición a monóxido de carbono. Ya, ¿qué hallazgos podemos tener aquí? Somnolencia que haya ocurrido durante el invierno, entonces asociado a, por ejemplo, aire acondicionado, eh, inhalación de humo de motores o calentadores basados en combustible. Y esto es importante, si es que múltiples miembros de la familia están enfermos al mismo tiempo, tienen un cuadro similar. Si la respuesta es sí, damos oxígeno de alto flujo
y evaluamos para exposición de monóxido de carbono. Si la respuesta es no, nos preguntamos, ¿el paciente tiene síntomas oculares asociados con cefalea, como por ejemplo pérdida de la visión, un ojo doloroso, halos alrededor de la luz, visión borrosa o eh, dolor a la palpación en la arteria temporal? Si es que la respuesta es que sí, entonces vamos a evaluar para condiciones oculares, como por ejemplo un glaucoma de ángulo cerrado, una arteritis de células gigantes o una hipertensión intracraneal idiopática. Pero si la respuesta es no, eh, ¿tiene el paciente algún déficit neurológico nuevo no explicado? Los ejemplos incluyen hemiparesia o entumecimiento del hemicuerpo, alteraciones en el habla, síndrome de Horner, ataxia o alteraciones de la marcha. Si la respuesta es sí, evaluamos condiciones cerebrales o cerebrovasculares con la imagen neurovascular correspondiente. Si la respuesta es no, vemos, si la paciente está embarazada, más de 20 semanas, está en el posparto, si la respuesta es sí, evaluamos para preeclampsia u otras causas de cefalea en el embarazo. Si la respuesta es no, eh, ¿tiene el paciente otros hallazgos clínicos sugestivos de una causa peligrosa secundaria? Si la respuesta es sí, hay que referir a neurología. Y si la respuesta es no, evaluamos cefaleas primarias. Entonces, ¿cuándo realizamos neuroimagen? Principalmente cuando tengamos una sospecha de una cefalea secundaria. ¿Cuándo está indicado? O más bien, ¿qué examen va a estar indicado? Si es que nos encontramos en una emergencia, ya si es que el paciente está siendo abordado en la emergencia, vamos a realizar una tomografía en sospecha de una causa rápidamente fatal, como una hemorragia subaracnoidea o si el paciente tiene un trauma reciente. Resonancia magnética en el caso de que el paciente presente en la fundoscopía edema del disco óptico, dolor trigémino, cefalea crónica con nuevas características o cefalea en sospecha de cáncer, estado de inmunosupresión o embarazo, puesto que la resonancia aquí nos va a dar hallazgos más reveladores, puesto que tiene una mejor sensibilidad y especificidad que la tomografía para lesiones más pequeñas. Si es que no es una emergencia, consideramos una resonancia. Y tenemos que sumar una angiotac o una angioresonancia en sospecha de un proceso vascular. ¿Qué consideraciones adicionales debemos tener? En ocasiones se realizan exámenes en pacientes sin una indicación para neuroimagen, puesto que el paciente puede estar muy desesperado pensando en que tiene algún proceso intracraneal. Pero en estos casos, ¿qué es lo que se debe realizar? Primero, proveer información de que hallazgos incidentales no relacionados a su cefalea pueden encontrarse del 1 al 2% de las resonancias magnéticas. Es decir, que si no tiene ninguna indicación, explicarle que sí, podemos encontrar algún hallazgo anómalo, pero que no necesariamente esté asociado a su cefalea y que lo más probable es que en su caso no se va a encontrar nada, de hecho, en la neuroimagen. Ya en cuanto a la punción lumbar, ¿qué indicaciones tiene? Si es que el paciente tiene signos y síntomas de infección del sistema nervioso central, pero ojo, en primer lugar, antes de realizar la punción lumbar, en estos casos tenemos que realizar la neuroimagen para descartar hipertensión intracraneal, hallazgos de hipertensión intracraneal, puesto que de no ser así podemos dar lugar a una herniación, ya, y esto puede llevar al deceso del paciente. Si es que hay una sospecha de hemorragia subaracnoidea, en ausencia de hallazgos en la tomografía, sospecha de una etiología neoplásica o sospecha de un pseudotumor cerebral. En estos casos, lo que queremos buscar es un incremento de la presión de apertura del líquido cefalorraquídeo. ¿Qué escenarios clínicos adicionales podemos encontrar eh, que puedan requerir una neuroimagen? Bueno, en primer lugar, siempre priorizar el encontrar estos hallazgos de alto riesgo, indagar. Y también si es que el paciente ha presentado una cefalea de inicio reciente, esto puede ser algo eh, a sospechar una causa secundaria. Entonces vamos a realizar una resonancia magnética sin y con contraste
bueno, el contraste a considerar en los siguientes escenarios. Por ejemplo, un adulto mayor en quien se sospecha una arteritis de células gigantes. Por ejemplo, una disminución en la agudeza visual unilateral, dolor a nivel temporal, eh, dolor a nivel muscular en una polimialgia reumática, principalmente en los músculos a nivel del miembro superior o en muslos, en hombros, a nivel de las escápulas. También puede ser importante aquí realizar una biopsia de la temporal. En sospecha de neoplasia, una neuralgia del trigémino en la cual no haya una causa evidente como una neuralgia post-herpética, sospecha de un hematoma crónico subdural, recordemos que suele ser insidioso, puede ya cuando está grande el hematoma producir somnolencia, alteración cognitiva y cefalea, evidentemente. Otros diagnósticos a considerar pueden ser herpes zóster, neuralgia post-herpética. Estos casos pueden no requerir una resonancia. Cefalea primaria por tos, cefalea hípnica o hipnótica. La cefalea, en cuanto a esta última, esta suele presentarse principalmente en pacientes mayores a 50 años y suelen despertar al paciente durante la noche y durar 4 horas hasta que cesan. Es una cefalea primaria, aunque es importante aquí primero descartar una cefalea secundaria, porque si es que nos dice el paciente que la cefalea lo despertó durante la noche, esto puede o debería levantar las sospechas de un tumor intracraneal. Cáncer, bien, si es que el paciente tiene un diagnóstico de cáncer, puede haberse producido una metástasis cerebral, fiebre y o estado mental alterado, una infección, inmunosupresión, de igual manera sospechar una infección intracraneal que puede pasar eh, sin síntomas como fiebre. Y entonces, aún en ausencia de la fiebre, en un paciente inmunosuprimido, tenemos que realizar una neuroimagen para descartar cualquier proceso infeccioso. En cuanto al embarazo, tenemos que obviamente considerar la posibilidad de que la paciente pueda tener cefaleas tanto primarias como secundarias. Pero en el caso de que la paciente presente una cefalea luego de las 20 semanas, hay que descartar preeclampsia en toda paciente. De igual manera, si es que hay sospecha de trombosis venosa cerebral, realizar neuroimagen, en este caso venografía por resonancia magnética. Aunque también podemos considerar en ausencia de la disponibilidad de resonancia, una tomografía con y sin contraste. Si es que el paciente presenta síntomas oromaxilofaciales, vamos a sospechar un trastorno de la articulación temporomandibular, neuralgia del trigémino o condiciones dentales como un absceso dental. En este caso, de igual manera, se va a requerir una imagen enfocada al área que sospechemos está afectada. Bien, en cuanto a la sinusitis. Este tema de la sinusitis es un poco complejo, puesto que eh, principalmente porque hay muchos malos o diagnósticos erróneos en cuanto a la cefalea relacionada a sinusitis. De hecho, es una causa poco común de cefalea recurrente. Y lo más común es que siendo una migraña, sea diagnosticada como una sinusitis. Por ejemplo, un paciente con síntomas migrañosos que adicionalmente presente rinorrea, puede que se le diagnostique con una cefalea por sinusitis. Aquí es importante considerar que el diagnóstico se realiza con endoscopía nasal. La imagen puede requerirse ya cuando haya complicaciones evidentes. ¿Qué características tiene? Suele ser un dolor sordo bilateral, periorbitario, con sensación de presión, aunque puede ser unilateral. Adicionalmente, cuando el paciente se inclina, cuando le pedimos que se incline, suele manifestar o suele describir que el dolor incrementa o que se siente más presión, especialmente en el rostro. Puede acompañarse de rinorrea, congestión nasal, fiebre, hipertrofia de cornetes medio e inferior. Y va a tener dolor a la palpación en los senos paranasales, a nivel de senos maxilares, frontales. Y recordemos que suele diagnosticarse mal en muchas ocasiones. Suele decirse que es una cefalea por sinusitis cuando en realidad es una cefalea migrañosa. Ya, para ya finalizar, es importante definir el concepto de cefalea crónica. Entonces, tenemos que
En el caso de las cefaleas de larga duración, como por ejemplo la migraña, que tiene una duración de 4 horas o más, o también puede ser la cefalea tensional, consideramos crónico cuando la cefalea eh, dura 15 o más días al mes durante al menos 3 meses. Puede ser una migraña crónica, cefalea tensional crónica, cefalea por uso excesivo de medicamentos o una hemicrania continua, que es una cefalea trigémino autonómica caracterizada por dolor unilateral continuo con exacerbaciones de intensidad moderada a severa, acompañadas de características autonómicas. En el caso de las cefaleas de corta duración, es decir, menor a 4 horas, crónico se va a considerar cuando el paciente no haya alcanzado remisión con la terapia adecuada y entonces las cefaleas se suelen presentar de manera prolongada y recurrentemente, como por ejemplo una cefalea en racimos crónica, una hemicrania paroxística crónica y una cefalea hipnótica, que es la que mencioné en adultos mayores a 50 años, con cefaleas que ocurren durante el sueño y que duran menos de 4 horas. Tener en consideración estos conceptos erróneos en cuanto a la cefalea sinusal y su mal diagnóstico versus la migraña, cefalea debido a fatiga visual. Esto es un tema un poco a debatir, puesto que como tal no hay esta entidad que se describa como cefalea debido a problemas de la refracción a nivel óptico, pero se ha visto que algunos pacientes suelen mejorar en cuanto a su cefalea después de que eh, usan lentes de manera apropiada a su déficit o a su problema de refracción, como por ejemplo miopía. Y en cuanto a la cefalea por hipertensión, un concepto erróneo en cuanto a este aspecto es que sí, puede haber cefalea por hipertensión, pero especialmente cuando se trata de una hipertensión severa, ya con presiones sistólicas que superan los 220 o diastólicas los 110. En este caso, sí puede haber una cefalea, que puede ser por una hemorragia o por edema, pero una hipertensión de 145/90, de 150 90, lo más probable es que la cefalea no sea por esta hipertensión. Y entonces ese ha sido el video en cuanto a la evaluación de cefalea en adultos. Si el video te sirvió, te invito a que te suscribas, le des like y lo compartas.